Bienvenidos a la materia de cálculo integral. Iniciamos con la unidad 1, integral indefinida, donde se tiene como objetivo obtener la integral indefinida de una función para contribuir a la fundamentación del estudio del cálculo integral. El tema 1, la antiderivada de una función, a la cual también le podemos llamar antidiferencial, integral o primitiva de una función. Básicamente, la antiderivación es la operación inversa a una derivada, así que realizaremos un repaso sobre operaciones inversas. Y por experiencia sabemos que ciertas operaciones son inversas, tal es el caso de la suma y la resta, la multiplicación y división. Por lo tanto, te puedo adelantar que la derivación y la antiderivación son operaciones inversas. Pero veamos un ejemplo. Las operaciones inversas en suma y resta. Aquí tenemos un valor que representa una variable. En este caso se va a determinar como una variable x. Si yo le sumo 3 unidades, la manera que puedo volver a mi valor original es anulando esa cantidad más 3 con una operación inversa que sería menos 3. Entonces coloco más 3 unidades y después su operación inversa que sería menos 3 y esto me da igual a mi valor original. Cuando hablamos de la multiplicación y división, también aquí tenemos un valor x. A este valor lo voy a dividir entre 5. La manera para volver a mi valor original es anulando el valor 5 con su operación inversa, que en este caso es la multiplicación. Esto es igual a mi valor inicial, mi variable x. Ahora hablemos de la derivación y antiderivación. Ya tenemos un valor. Aquí pues ya no tenemos un valor x, sino que tenemos una función. Esta función, al ser derivada, nos va a dar como resultado una f' de x. Así que la manera en la que podemos volver a dicha función original es con una operación que se conoce como antiderivación, la cual se representa con una simbología de S alargada junto con un diferencial de X, que representa una operación que se conoce como antiderivación y que aplicada sobre una función derivada nos hace volver a nuestra función original. Pero veámoslo más claramente en la siguiente explicación de ciclo de la derivada y la antiderivada. Aquí les mostraré de manera sencilla cómo es que la derivada y la antiderivada de una función forman un ciclo. Supongamos que tenemos una función f de x, que es x al cuadrado. Sabemos que esa función la podemos aplicar las reglas de derivación, dado que la función está elevada a una potencia, la cual nos dice que la derivada de una función x a la n es simplemente n por x a la n menos 1. Por consiguiente, la derivada de dicha función es 2x. Se identifica con f de prima como resultado de una derivada. Ahora, la manera a través de la cual podemos ir de esta derivada a su función original es como ya vimos es una operación que se conoce como antiderivación. Pero ¿cómo podemos deducir la fórmula básica o regla para antiderivar? Pues eso también lo vimos en el pequeño repaso que dimos de operaciones inversas, ya que básicamente pues es anular de manera matemática la fórmula que aplicamos para derivar. Por consiguiente, la fórmula para antiderivar esta función es la siguiente. Observa aquí, por favor. Tenemos el símbolo que representa la antiderivada, acompañada con su diferencial de x.
Observa que la antiderivada de una función x a la n es x a la n más 1, contrario al x n menos 1 de la derivada y todo dividido entre n más 1. Esta es la regla para antiderivar una función de la potencia x a la n. Obviamente existen otras reglas que se tratarán más adelante. De esta manera, se ha demostrado que la derivada y la antiderivada son funciones que forman un ciclo. Si nosotros analizamos este ejemplo nuevamente, vamos a determinar que mi derivada de 2x está representada de la siguiente manera. Derivada de 2x con respecto de x es igual a aplicando esta regla de derivación a, recordemos que el valor de x a la n más 1, por lo tanto sería 2x a la n, 2x, n más 1, 1 más 1, 2x cuadrada, sobre n más 1. En este caso sería 1 más 1 sobre 2. Automáticamente esto sería igual a x cuadrada. De esta manera se obtiene mi función original. Ahora, a partir de este resultado de antiderivada, tenemos que graficar nuestro resultado final. Más adelante les explicaré a qué se debe el factor más c, que es una constante. Sin embargo, para graficarla en este momento es necesaria. Pero bueno, declararemos esta función de antiderivada como x cuadrada más 0 para darle un valor a c. Cuando yo tengo que graficar la antiderivada, voy a determinar mis ejes, eje y mi eje x. Ahora voy a determinar mi x al cuadrado. Si nos damos cuenta, vamos a seguir esta línea verde y esta va a ser mi x al cuadrado. Como va a estar en un valor 0, lo voy a partir desde este punto. Pero bueno, vamos a pensar que mi x está dada por otro valor. Mi x va a ser x cuadrada más 2. Entonces, y es igual a x cuadrada más 2. Quiere decir que el valor es positivo. Por lo tanto, mi gráfica quedará de la siguiente manera en un valor positivo. 1, 2, recordemos que hacia arriba es el valor positivo. Y es de esta manera como queda graficada mi x, y es igual a x cuadrada más 0, y es igual a x cuadrada más 2. Pero supongamos también que y tiene un valor negativo, entonces quedaría de la siguiente manera. Y es igual a x cuadrada menos 2. En este punto de aquí tenemos un menos 2. Entonces tenemos y cuadrada sobre el punto menos 2. Este es mi punto 0 y este es mi punto más 2. De esta manera se grafica la antiderivada de una función. Ahora la antiderivada de una función, pero con una constante c. Es lo que les hablaba hace un momento. En este caso tenemos una función f de x. Como es x al cuadrado más 3, la derivada de dicha función, como ya vimos, es 2x. ¿Por qué? Porque sabemos que la derivada de x al cuadrado es 2x
y la derivada de una constante siempre va a ser 0. Sin embargo, se puede observar también que la función x al cuadrado más 4 pues tiene la misma derivada. En este caso sería x cuadrada más 4 y su derivada igual va a ser 2x. Y si nosotros también tenemos la derivada x cuadrada más 10, su derivada también será 2x. Y básicamente cualquier función x al cuadrado más una constante, pues su derivada siempre va a ser 2x. Por lo tanto, quedaría de la siguiente manera. X cuadrada más una constante. Su derivada será 2x. Por consiguiente, a este punto la función original es tanto complicado saber cuál es la constante de la razón original. Esa es la razón por la cual al momento de antiderivar, convenientemente se agrega una constante al final de dicha operación. Y esa constante es más c. Es muy importante no olvidar que esa constante representa todas las posibles derivadas de la función, es decir, en este caso, esta constante c que representa el 3, el 4 o el 10, son todas las posibles derivadas de esta función. De manera matemática se va a expresar de la siguiente manera. Integral de 2x con respecto a x va a ser x cuadrada más c.